Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bueno, Pablo, todo muy bien por acá en Austin, en un día muy bonito. Y ya hice un mapa de dónde están los laboratorios de sangre cercanos, porque uno nunca sabe cuándo van a necesitar un laboratorio de sangre. Para hacer pruebas, para ver quién es un alien y quién es humano, ¿cierto? ¿Para qué más? ¿Para qué más? No, excelente, y va a ser muy importante porque hoy vamos a empezar un nuevo ciclo de películas en nuestro podcast. Un nuevo ciclo de películas en un género que Sebastián y yo hemos denominado el terror cósmico. La definición del género, Sebas, la puedes elaborar vos. Yo solamente voy a decir que queremos empezar a hablar de películas que están basadas como en un elemento desconocido, con un elemento que viene de otra dimensión o de otro lugar un poco más, no sé, antiguo, remoto, con dioses ocultos. Pero, Sebas, dale vos la definición esta vez que tenés eso súper bien preparado. No, le has dado el directo al clavo, pues como el tema, ¿sí? A la final, todo ese universo de cosas que son desconocidas para el ser humano y que se encuentran de pronto por casualidad, pues puede ser lo que mencionaba, encontraron un libro, digamos así, mágico, pues, Que o abre se otra encuentran con un, dimensión, que es un portal a otros, que sí, exacto, o se encuentran con demonios o incluso pues seres sobrenaturales que viven en la tierra, pues algunas de las películas que aparecen sugeridas en este género a veces tienen que ver como ese origen Lovecraftiano, ¿cierto? De Lovecraft, que son a la final cosas que viven en el universo, pero la gente no es consciente de ellos y cuando menos piensa, una persona normal se encuentra con eso y no saben cómo reaccionar, ¿cierto? Y puede ser desde sociedades secretas, cultos o hasta eh, cosas que ocurren en el espacio, pues, ¿cierto? Se encuentran con aliens o con nuevas tecnologías. Pues no quiero hacerlo como broma, pero hay un universo muy grande de este estilo de películas, pues, ahorita estábamos mencionando que algunas películas que nos vimos cuando empezamos el podcast incluso, que eran A Dark Zone y Moloch, clasifican en cierto modo en eso, ¿cierto? Pues que estamos hablando de demonios antiguos, que la sociedad no es consciente de que existen, o incluso, bueno, de la que hubo la semana pasada de ese, como todo ese culto pagano que vimos, ¿cierto? También en cierto sí, modo de Midsommar. en el Midsommar. Aunque no hay elementos sobrenaturales, pues es en la sociedad moderna encontrarse con cosas que no entiende, pues cierto que no están dentro de su capacidad, digamos así. Sí, no, y me parece, pues, Sebas, que es una buena como definición de lo que es el género, y tal vez lo que quería yo añadir es bueno, la importancia que tiene H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft, en todo este género literario que trata sobre este terror cósmico. Y una cosa que es constante es enfatizar lo pequeño que es el ser humano frente a ese universo infinito, desconocido, que obviamente, bueno, está más allá de la Tierra, tanto en el espacio como en otras dimensiones. Otras dimensiones, Entonces, sí. exacto, entonces es eso, que siempre es como lo insignificante, que resulta ser el ser humano cuando se mide en esa escala de esos dioses antiguos, como los llama Lovecraft, que creo O que ese es, incluso, o sí, incluso en el planeta, pues que hay cosas en el planeta que todavía la gente también. no es capaz de explicar. Exacto, exacto. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con una película que, aunque no está basada en una historia, en un libro de Lovecraft, es una película que muchas personas utilizan como una referencia para el tema del terror cósmico. Y es una película que, bueno, que es de John Carpenter, y el nombre de la película es The Thing, La Cosa. Es una película que es un clásico del terror, es de 1982. Y bueno, o sea, yo no sé para vos, pero para mí Carpenter es uno de los directores de terror más admirados. Es uno de mis héroes del cine. Sí. Es un maestro, pues es Sí, indiscutible, pues la influencia que indiscutible. tiene él. Y a pesar de que vimos una película que fue muy influyente para él, realmente él es el que define con sus películas como qué es lo que viene después de él en
en especial en ese primer tanda de películas de principios de 1980. Tiene pues, no una trilogía, tiene varias muy buenas en esa época que definieron pues como los estándares del género. Entonces, Exacto. Y bueno, lo que tiene Carpenter, lo que estás diciendo, se mueve en diferentes subgéneros del género del terror. Como decías ahora, fue seminal, por ejemplo, en el tema de lo que es el slasher. Las películas que son de asesinos, pues está Halloween, eso es de Carpenter. Fue similar con este terror cósmico, con The Thing, por ejemplo. Él tiene otro montón pues, de películas que son extraordinarias. Por ejemplo, La Niebla, The Fog. Es otra que también es excelente, que es muy similar al terror cósmico, algo inexplicable que ataca a los a los humanos sin ningún tipo de explicación. Y también tiene películas de acción que son extraordinarias, como Escape de Nueva York, por ejemplo. Y bueno, la película que vamos a ver hoy, que vamos a hablar, es de The Thing. Yo quiero, pues, como aprovechar eso, la nominé para el podcast porque quiero también hacer un poco como de homenaje, como ensalzar mucho más a John Carpenter, que tal vez no tuvo como como ese, como esa carrera, esa continuidad en su carrera que tuvieron otros directores también muy buenos, grandes maestros, por ejemplo Wes Craven, que también estuvo en la época de los 80, fue muy paralela a su carrera, a la carrera de John Carpenter, pero mientras John Carpenter en los 90 empezó a desaparecer y a hacer películas de muy baja calidad, Wes Craven se reinventó, por ejemplo con Scream, y se volvió y reintrodujo el concepto del terror metafísico, de lo que sucede con Scream a una generación nueva. Entonces tal vez mucha gente piensa más en Wes Craven que en John Carpenter. Entonces la idea es sí, hacer un poco como un homenaje con esta nominación. sí, y la verdad da un poco de tristeza porque incluso de esa época, digámoslo así, a pesar de que muchos directores empiezan en el género de terror, pues cierto, y particularmente pues estamos hablando de John Carpenter con Halloween y luego de Thing, si uno lo compara, pues Steven Spielberg también empezó con películas de género, Ridley Scott empezó también con películas de género, Sí, con Alien, que es otra película que que es otra gran podría película. considerarse Sí, dentro aunque lo vamos a incluir de pronto probablemente en otro género que vamos a hablar más específico de Aliens, entonces no lo vamos a incluir específicamente en este cómic horror, pero encajaría en esto, pues cierto. sí, 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 sí. Pero ellos se lograron salir de esa casilla, ¿cierto? De ese gran peligro. John Carpenter, yo creo que y Wes Craven también, pues lo, lo abrazaron sin miedo y a la final, pues lograron mucha diversidad dentro de ese mismo género, desde particularmente del terror y del horror, pues, pero sí, no lograron realmente como ese mainstream, exceptuando pues Wes Craven un poquitico pues que uno ve que Ridley Scott sigue lanzando películas, pues hace un par de meses lanzó Gladiador 2, pues, y Steven Spielberg también sigue produciendo películas sin parar, entonces es como que, ok, listo, es increíble, esto es como lograron, y creo que la última película de John Carpenter fue ¿cuál? Por Dios, la verdad, y me acuerdo. La verdad es que desde principios de los 90 le perdí un poco como, como, no sé, la carrera a John Carpenter. Y yo creo que la última que vi, para ser honesto, es El Escape de Nueva York. No, bueno, él hizo Escape en Nueva York, luego hizo Escape de Los Ah, no, Ángeles. Ghost of Mars es la última que recuerdo haber visto de él. Eso, yo también la vi y me pareció muy mala. Sí, Vampires, sí, Ghost of Mars en el 2001, No, Vampires en 1998, ninguna son buenas. no. Y es muy lamentable, pues, porque para nuestros oyentes, no sé si lo saben, pero John Carpenter, a diferencia de Wes Craven o de Top Hooper, que fue el que hizo la Texas Chainsaw Massacre, o bueno, como estamos hablando ahora, también mencionaste a Scott, a Ridley Scott y demás. John Carpenter era multitalentoso, es decir, hacía muchas cosas. Muchas de sus películas fueron escritas por él. O sea, todos los screenplays, él siempre tiene que intervenir y siempre los escribe. Y aparte de eso, él hace la música en la gran mayoría de sus películas, excepto en la Y que no vamos en a hablar todas, hoy. pero en muchas, Sí, sí. excepto en la que vamos a hablar hoy. The Thing es tal vez como los casos excepcionales en los cuales él no hizo la música, pero tiene ¿Sabes que eso me otras. llamó la atención cuando estaba Sí, viendo los créditos? Que no sabía que esta era de Ennio Morricone. Y yo, este es de Ennio Morricone. ah, ¿Cómo te parece? Lo que es cual un pues, otro genio. sí, y si, bueno, y si ha habido, si hay, perdón, si hay alguien en este que nos está escuchando que no ha visto la película de Thing, la tienen que ver y tienen que escuchar la banda sonora.
y ya entenderán, por ejemplo, qué influenció a la banda sonora de Stranger Things de Netflix. Es exactamente la banda sonora de Ennio Morricone en esta película. O sea, empecemos de pronto con la sinopsis para que luego pongamos el trailer y hablemos un poco más de la película, ¿te parece? Excelente. La sinopsis de IMDb es de verdad bastante corta, pero bueno, es un buen comienzo para que tengamos todos el contexto de la película. Un equipo de investigación en la Antártida es perseguido por un extraterrestre que cambia de forma y asume la apariencia de sus víctimas. Está bien la descripción, ¿no? Demasiado spoiler. Esta es una de esas películas que a la final, lo que menos sepas antes de ver la película, mejor, porque empieza muy sutil el suspenso, pero sí, la descripción es muy clara, pues. Bueno, pongamos el trailer y empezamos la discusión. This is U.S. Station 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. No me acordaba de ese trailer, Sebas. ¿Y viste la última frase? Man is the warmest place to hide. El hombre es el sitio más cálido para esconderse. Me encanta, me encanta. Muy apropiada. Sí, sí, muy apropiada. Bueno, empecemos un poco la discusión. Creo que ya Hay los mucho para hablar. sí, ya los spoilers ya empezaron, porque estamos hablando de una película en la cual hay un Un grupo alien de, te toma los sí, hay un cuerpos grupo, de... hay un grupo de científicos en la Antártida que se encuentran algo que resulta ser eso, un alien que, que los posee, bueno, que los absorbe, los imita y de esa forma se continúa sí, como evolucionando y atacando a todo el equipo. No sé, empecemos, Y que es Sebas, un concepto pues que, pues, hemos visto en muchas películas, pues, ¿cierto? en un montón de películas hemos visto ese concepto y hay Y una con el cantidad, que como esa mentalidad de que todos los están conectados, siempre, sí, es interesante. Pero sí, es interesante el hecho de que es tan común y tan repetido y que siempre creemos que nos vamos a encontrar es como una bacteria que toma control de los humanos, el concepto que vemos en Hollywood tan común. leí un poco de cosas, bueno, es como para empezar un poco hablando alrededor de la película, como contar un poco como de trivia y de pronto empezar a hablar de las cosas que nos gustan. Estuve leyendo un poco como de la historia de la película. Y, bueno, la película es de 1982, es decir, 3 años después que salió Alien de Ridley Scott, que salió en 79, si mal no estoy. Y cuando el estudio tenía el guión, realmente quería eso, quería como saltar detrás de todo ese boom que había venido con el cine de terror basado en el espacio, que venía con Alien. ¿Y sabes quién era el director inicial que quería el estudio para este guión? No, no sé. Era Top Hooper, el director de Texas Chainsaw Massacre. Pero parece que Top Hooper, que es un poco parecido a John Carpenter, a él también le gusta escribir sus guiones y elaborarlos de una forma diferente, tenía en mente algo más como una comedia oscura, que fuera más como estilo, como estilo, como estilo oeste, pero no, era como algo más estilo como de eso, como de un héroe solitario batallando el alien, y al estudio no le gustó ni poquito. Entonces Me se imagino trajeron, que ellos empujarían algo de la historia porque este es un remake de otra película como The Thing from Outer Space, creo que se llama la sí, película de de los los 50 y 50. punta. Bueno, y también de un libro, pues también está, no sé si viste en los créditos que es basada también en un libro, como Sí, es una Who's Out historia, There. Who Goes There, algo así. Es una historia de corta y estoy intentando buscar el nombre del escritor. Em, pero creo que, por ejemplo, lo que leí en una parte también era que el sombrero que usa
que usa el personaje de Kurt Russell, McCready, Entonces, que es un sombrero bastante peculiar como de vaquero. Es como un inside joke a lo que quería hacer Top Hooper, que él quería hacer como algo más como estilo medio oeste con la película. Porque en no tiene efecto, que es ningún, un no tiene ningún sombrero, sentido ese sí, es sombrero. un sombrero de vaquero, pero sí, porque el tipo no tiene ni acento texano, tienes como un acento neoyorquino o algo así, y es un sombrero o sea, exageradamente grande, pues parece de broma. Pero muy probablemente tiene que ver con esto, con lo que te digo, como un homenaje a lo que querían hacer Muchas de antes. las películas de John Carter tienen ese doble sentido, tiende a hacer ese tipo de esconder como inside jokes mucho en las películas, sino que toca ser un historiador para poder entender muchos de los chistes que incluye ahí. Sí, sí, completamente. Lo otro es que había algo que tampoco sabía, bueno, estaba muy seguro que la película, los efectos, no los había hecho Stan Winston. Stan Winston es el maestro de los efectos especiales en películas de terror y de ciencia ficción en los 80s. Pero en esta película lo hizo otra persona, creo que es de apellido Botten, como Richard Botten tal vez. Pero leí por ahí que Stan Winston fue como un consultor, es decir, Botten era muy joven, estaba en sus 20s, era muy, muy joven, y tuvo asesoría de Stan Winston. Aparentemente en los créditos agradecen a Stan Winston por su inspiración. También se conecta un poco, es decir, todos los grandes del cine de los 80s de terror están involucrados en esta película. Sí, pues me imagino que vamos a hablar un poquitico después de eso, pero los efectos especiales en esta película son impresionantes. Hay una precuela de la película. Ahorita vamos a hablar un poquitico de la historia, porque la película literalmente empieza como, o sea, algo pasó antes Sí, algo y pasó uno nunca antes. sabe qué fue lo que pasó antes. Hicieron una película como en el 2016, creo que es la precuela de lo que pasó antes de esta película. Y la película, aunque no es mala, no tiene esa calidad de los efectos especiales tan tangibles que tiene esta película y que son, yo creo Son que aún efectos hoy son prácticos. impresionantes. Son lo que dicen en inglés practical effects, no son efectos especiales, no son Ujú. digitales. Todo fue hecho a mano, con puppets, con máquinas. En una de las escenas, creo que la escena en la cual, bueno, una de mis escenas favoritas, la de las manos, la que se come las manos del médico cuando está haciendo la Sí, autopsia. hoy estaba esperando, empezando la película, yo sé que pasa eso, sé que lo he visto 5 veces, no sé cuándo, por ahí 5 veces he visto Es la lo mejor. película. Es más o menos como la mitad de la película y paga todo. Sí, y aún así 20 lo sorprende a técnicos. uno mucho. Sebas, 20 técnicos, 20 puppeteers coordinados por esta persona Button, se encargaron de manejar esa boca llena de dientes que le quitan los brazos al médico. Es increíble, es una escena que de verdad, nadie ha logrado duplicar algo similar, Nadie, definitivamente, nadie. ni con efectos especiales, ni con efectos de computadora. La verdad es increíble. Hoy que la volví a ver, pues después de varios años, me sorprendió a sobremanera. Muchas de las cosas, incluso la cabeza, después que sale caminando, Sí, todavía se ve muy real, es impresionante. se ve excelente. Y porque bueno, todo, como es una película hecha con efectos prácticos, todo se ve obviamente muy, muy real, porque todo es real, pero tiene como ese elemento que es un poco artificial, es decir, da una sensación de que uno está viendo algo que no es de esta No es del dimensión, planeta. que no es de este planeta, efectivamente. O sea, algo que me gustaría como empezar a resaltar es la importancia que ha tenido esa película en todas las películas que vinieron luego. La escena bueno, como empieza la película, la escena, lo que estamos hablando de la base en la Antártida, de Estados Unidos, donde están Kurt Russell y los demás científicos, que es donde sucede toda la historia. Pero la película empieza, como estabas diciendo, con un helicóptero que luego sabemos viene de una base de investigación de Noruega que está intentando matar a un perro que está corriendo en la nieve, un perro lobo. Esa sola escena, ese comienzo, donde se ve toda la Antártida completamente, aunque esto lo filmaron en Canadá, aparentemente. No, pero Pero en sí, misma como la ciudad, pues nieve, es o sí, como la nieve, impresionante. el infinito, que no se ve nada, todo esto influyó, todo lo que vino después. Pienso mucho en los archivos X, las películas de archivos X, el episodio de Ice, que fue un homenaje a esta película. Todo lo que vino después estaba muy enfocado en eso, como el aislamiento de la base, lo desconocido que de repente abruptamente aparece y con algo
que aparentemente es inofensivo, como en este caso un perro, y cómo todo eso genera todo lo que viene después. Sí, es la verdad uno de los mejores inicios que he visto. Hace tiempo que, pues como mencionaba, hace tiempo no lo había visto. Me decepcionó un poco cuando vi, porque no me acordaba que empezaba literalmente con un platillo volador chocando en la tierra. Para que bueno, digo, listo, ok, no importa, sigamos viendo la película. Pensé que me iba a decepcionar eso, pero realmente salta 10.000 años al presente cuando realmente empezamos con el tema con la persecución del perro. Y mencionando el perro, es una de las mejores actuaciones, o sea, el mejor actor de la película es ese perro. Sí, Yo no sé cómo hicieron, es increíble como, o sea, sí, o sea, uno sabe que hay algo raro en ese perro, pues no te voy a negar, que me sorprendió, o sea, porque Russell hace un buen papel, los otros actores también. Ese perro me dejó hoy impresionado. Y desde el principio, desde cuando está huyendo y mira atrás y vuelve a mirar para adelante, o sea, no sé cómo cuando lograron. mira por la ventana, que uno es increíble. Sí, yo no sé cómo hicieron con ese perro. Y se para en la puerta y mira para allá y luego va caminando por los pasillos y mira aquí, o sea, en una sola toma no cortan, o sea, literalmente entra, se asoma, entra caminando y mira para la puerta a la derecha, no ve a nadie y luego se mete a la otra donde hay una sombra de que hay alguien ahí. Y parece que le han dicho, necesito que hagas esto, paras acá, y yo tengo que decirlo, el entrenador de ese perro se merece también un crédito impresionante y el perro la verdad es impresionante. Eh, Hay una cosa, Sebas, también que quería, bueno, hablando ya como de los personajes, el perro ya lo tenemos súper bien rankeado. Los personajes de la película, como todos los diferentes miembros de la expedición, hay algo que también creo que influyó mucho lo que vino después, que es como ese concepto de una mezcla de diferentes personalidades, desde personas que son como muy serias, científicos, a los que son como un poco menos, no sé, que son como más informales. Me cuesta todavía mucho creer que una misión científica del gobierno, de cualquier gobierno, permita tanto licor y drogas, que lo Como único te que hacen encerrados es, meses en el frío, entonces no no importa. sé, bueno, igual tendríamos que averiguar eso, cómo funciona eso, pero me parece sorprendente. Es una Pero los película 80, acuérdate, los 80 fueron muy locos. de pronto es eso, es una película muy de los ochentas, porque sí, porque todos son como ese, como de la calle, como, sí, los científicos realmente no sé, no es la idea que uno tiene. Dos o tres, no sé, de pronto creo que Clark es como el que le dicen doctor y el de gafas que nunca muestran pues como lo queman, pues. Sí, sí, Pero sí, creo que son tres científicos y el resto son un piloto que es Russell y el resto que no sé, y son 12 personas. Pues. y son 12 Sí, personas, es exacto. interesante. Y realmente no conocemos mucho de ellos. O sea, eso puede ser una de las partes negativas de la película, que a pesar de que no son 100% estereotipos, no conocemos nada de ellos. O sea, eh, no, es que no, es que ni de Russell que tampoco conocemos mucho. Lo único que sabemos es que Pero le da supuestamente rabia perder contra un... pero hay un backstory que no sale en la película, pero aparentemente John Carpenter y Kurt Russell habían creado una historia como un pasado para el personaje de McCready y aparentemente era un piloto de helicópteros de Vietnam, era un veterano de Vietnam que tenía ¿cómo se llama esto? Síndrome postraumático, post-traumatic syndrome, y que por eso bebía tanto, por eso dormía poco. Le hacía muchos comentarios de que dormía poco. Bueno, es un buen punto, Sí, que, o sea, nosotros no conocemos nada, pero sí se nota que cada uno tiene un background claramente definido, deben pues, y tener yo, algo, sí. yo creo que John Carpenter tiene fama por eso, de que a pesar, bueno, y como él es el que escribe las películas, creo que sí les da como un perfil a cada uno y le da por lo menos como un background para que sepan algo de ellos. Que en este caso no se ve reflejado en la película, pues, o sea, literalmente conocemos muy poco de todos, pues. Pero sí, o sea, sí se nota que hay la personalidad, y por eso digo que no son estereotipos, porque no, sería muy fácil
y en especial pues que uno lo ve en las otras películas del género, pues hay 100, bueno, no es que pues 100 son poquitas, hay miles de películas de este género que tratan de reproducir como el mismo, ¿cierto? El aislamiento, encerrados pues, pero en una nave espacial o en una estación bajo el agua pues, o sea, hay otra que me encanta, bueno, ahora que lo pienso, eso puede ser otra para incluir El Abismo, The Abyss Mm, de James Cameron, ¿cierto? Que reproducen ese mismo concepto de que están aislados, se encuentran con algo afuera de este mundo. Y eso lo hemos visto en muchas películas después de esta película de Thing. Bueno, un poquito antes desde Alien, porque fue la primera que creó ese concepto de un equipo, de un crew en una nave o que están completamente aislados y cada quien tiene un background diferente. Porque las películas de ciencia ficción y de terror en los 50s y 60s, los científicos todos eran iguales. Sí. Todos se comportaban igual, eran los serios, los que hablaban de forma matemática, que los que eran súper serios, pues súper cuadrados, Y el héroe siempre era en contra de la ciencia. Eso también es algo así, exacto. Entonces, mientras que en The Thing y ahora, bueno, y en Alien, Alien. son como más, como un grupo de personas más de clase obrera, mucho más cercanos a la realidad, que se pelean, que no se quieren entre ellos, que forman grupos, que tienen diferentes motivaciones. Y me recuerda mucho las interacciones de los miembros del equipo de la Antártida a las interacciones del crew del Nostromo en Alien. Son muy, muy, muy similares y tal vez el personaje de Ripley en Alien. Hay mucho de lo que hace el personaje de Kurt Russell, como en su individualismo, como toma el liderazgo en algún momento determinado, como es quien lleva esa voz y los demás intentan en algún momento como quitarle ese liderazgo natural que tiene. No sé, hay mucho, obviamente, Recuerda de mucho, sí. influencia entre las dos películas. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Sí, ahorita tenemos que hablar un poquitico de la comparación con E.T. No sé, me imagino que en la investigación, si quieres que lo mencionemos ya o... Dale, adelante, sí, claro. Sí, esta película, como mencionaba Pablo, salió en 1982 y venía después de Alien, que fue un hit pues, en el género del horror, que introdujo muchos conceptos del espacio, pues, como elementos, pues, y los aliens muy bien hechos, pues, muy bien definidos. En el 1982 salió otra película de Aliens que era completamente lo opuesto a Alien, ¿cierto? Que es E.T., el extraterrestre. Y ese fue un hit de taquilla impresionante ese año. Salió The Thing, que era todo lo contrario. Y entonces fue un fracaso de taquilla, ¿cierto? Porque la gente, pues, o sea, pensaban que iban a lograr estar en esa ola del horror cósmico, pues, o del horror de aliens, de los marcianos, y se encuentran con que la gente, no, un momentico, la gente es que quiere, pero también quiere ver cosas positivas de marcianos, y entonces, por desgracia, fue una de esas películas que salió en el momento que no era adecuado, a pesar de que es una película ahora reconocida como una de las mejores Como un del clásico. género y es un clásico y es un referente pues de muchas cosas. Alien y esta pues son referentes al género, pues cierto. Pero eso que estás diciendo, Sebas, es muy importante y es algo que le ha pasado muchas, muchas veces a John Carpenter. Sus películas siempre tienen una mejor vida bueno, en el alquiler. Después de, Sí, después de que son lanzadas y salen en el circuito de cine, cuando se alquilan. En los 80s y 90s, cuando se alquilaban VHS o beta, luego DVDs y ahora en Internet. Son películas que son de culto para ver en la casa. Cuando fueron lanzadas en cine, todas fueron un fracaso, tal vez excepto Halloween, que fue, digamos, una que salió en su momento adecuado, pero las demás no. sí, uno de esos directores que por desgracia siempre ha sido como, y han nacido adelantados a su época, pues no voy a negar, pues a pesar de que Alien era antes, yo creo que muchas de las películas que vinieron después toman más de esta que de Alien, para ser honesto, pues. Sí. En especial, pues que en esta el conflicto humano es mucho más central, o sea, es obviamente, en Alien no es tanto conflicto humano, o sea, claramente saben que hay un monstruo, ¿no? Saben que está metido ahí, Pero es una entidad que es aislada de los demás, es decir, no se vuelve ellos. Y eso es lo que vuelve esta película tan interesante. Es un caso de paranoia cósmica. completamente, sí. Que incluso en juegos
¿cómo es que es? Ultimate Werewolf y Secret Hitler, pues, hay muchos juegos de mesa que tienen este concepto, entonces De se Whodunit, ha ¿quién lo hizo? reproducido, sí. Sí, es muy interesante. Y la verdad, eso es lo que lo hace también un elemento, que el conflicto humano es tan importante como el conflicto con el alien en esta película. Y hace que por eso pues sea un referente. Yo creo que eso es algo muy importante cuando escogemos las películas que vamos a ver después, que el conflicto humano sea permanente. No es solamente el hombre en el horror cósmico, no solamente el hombre contra el universo, digámoslo así, sino que es el universo o el cosmos o estas entidades sobrenaturales que hacen cuestionar la humanidad, ¿cierto? O sea, que eso es lo que lo hace, lo que hace interesante, pues, y en este caso, pues, tomar la decisión de, ok, nos toca sacrificarnos, literalmente, pues, spoiler, obviamente, sacrificarnos porque no podemos dejar que esta cosa salga a la humanidad, porque va a tomarse, pues, literalmente, la probabilidad de que se tome la humanidad es, creo que hace un cálculo el científico del grupo, hace un cálculo y se tomaría como 3 años o algo así, Creo que eran como 20.000 horas, no sé cuánto tiempo veinte sea mil eso, horas. pero Habría que hacer el cálculo, pero como sí, 27.000 horas y se tomaría completamente la humanidad. volviendo pues con el tema, o sea, que estoy completamente de acuerdo de las relaciones entre las personas en estas historias de horror cósmico, estoy de acuerdo con vos. Tenemos que tener eso muy presente y eso es lo que hace esta película tan interesante, porque inicialmente cuando introducen todos los personajes, no sentimos eso. Vemos como los personajes están como cada uno en su rol. McCready pues como muy aislado, tiene su propio shack, como tienda afuera del campamento. Está como, digamos, la autoridad. Hay alguien que tiene inclusive como uniforme, que es el que le llaman el capitán, que tiene inclusive pues el único que camina armado. Están los científicos, están como un operario de radio, que por cierto el operario de radio se llama, el sobrenombre es Windows y McCready le dice Mac. Entonces tenemos un Mac y un Windows. La primera guerra inicial, Windows Mac. Coincidencial. Entonces, esa introducción de los personajes es muy interesante porque es como una evolución y eventualmente ya vemos lo poco que se quieren entre ellos, lo mucho que se desconfían entre ellos, la motivación de cada uno. Em, y me gusta mucho cuando empieza, bueno, cuando ya empieza la cosa esta, el extraterrestre, a tomar, primero ataca a los perros, porque es el perro el que ingresa a la base, ataca a los otros perros, ahí es cuando todos se dan cuenta que hay algo, pero todavía no se dan cuenta que puede tomar una forma humana. Esa primera escena en la cual uno de los científicos, creo que el que decías, el que tenía las gafas, tal vez uno que es calvo de gafas, se me olvida el nombre, que sale y lo queman afuera, que ya se estaba transformando completamente, pero le faltaba una mano, y Sí, sale, sí. sale afuera al glaciar y empieza como a gritar un sonido extraño y lo queman, gutural, sí. Esa escena es extraordinaria, es una escena claramente la definición de terror, es muy buena. Y, no, y incluso la de los perros también, pues es gore, es una escena de gore puro, que literalmente se abre la boca y eso, y ya luego aparece cuando aparece esta no me acuerdo cómo se llama así, el de Gafitas Calvo, que fue que fue uno de los que hirieron los noruegos cuando Sí, están intentando exacto. matar al perro. Bennings, se llama Bennings en la película, Bennings. Sí, Sí, ven. ya le encontré, sí, Bennings. Pero es que hay muchas escenas, yo no te voy a negar que es difícil. Ahorita estábamos hablando que es un poco complicado encontrar cosas negativas de la película. Mencionábamos, pues sí, que nosotros como espectadores no conocemos el background, aunque sí se nota pues que por lo menos los actores sí tratan de hacer su papel muy bien y no de estereotiparlos. Pero hay escenas, o sea, si uno empieza a desglosar la película por escenas, porque el suspenso va escalando muy bien. Creo que lo del perro, cuando atacan a los otros perros, es como al minuto 20 o algo así. Creo que por aquí es muy avanzado. O sea, ya hemos visto que atacó a otra persona, pero no sabemos a quién atacó, ¿cierto? Porque es cuando la que mencionaba ahora, que el perro entraba al castillo, al pasillo y miraba una puerta, miraba en esta y luego entra donde vemos la sombra de una persona, pero nunca vemos quién es esa persona. Entonces, desde el principio nunca sabemos realmente a quién más tomó posesión el alien.
Una pequeña trivia, la cosa. una pequeña trivia ahí, Sebas. Leí que John Carpenter puso a alguien que no era uno de los actores para que hiciera la sombra. O sea, esa sombra no coincide con nadie de los que está de los personajes principales. Y lo hizo de esa Eso pensé forma yo. para que no supiéramos quién era. O sea, no se ubica esa línea con nadie. La verdad lo pensé. No sabía que era parte de la trivia, pero yo dije, esa forma de casa no. Porque particularmente unos son más altos, otros son más bajos, unos tienen peinados únicos. Russell, como mencionábamos, que anda con ese sombrero por todo lado. Pero fue un buen truco visual de John Carpenter en ese sentido. Está sabemos que hay un humano que ya fue convertido. Entonces, desde el principio nosotros somos como eso que decía eh, Alfred Hitchcock, que decía que es más suspenso saber que hay una bomba debajo de la mesa que el hecho de que estalle la bomba, ¿cierto? O sea, nosotros ya sabemos que algo pasó, ellos no saben que ya pasó, y después es que pasa lo del perro. O sea, unos 4 o 5 minutos después pasa que el perro ataca a los otros perros y no sabemos realmente si alcanzó también a convertir a otros perros o no. Entonces, es muy bien. Y ya ahí empieza realmente lo que es la transformación del gore y mostrar todo eso. Y luego nos damos cuenta que también, porque traen uno que había en la estación noruega, Ujú. investigan la estación noruega y toda la estación noruega está completamente quemada y traen uno que encontraron, pues Con los como restos quemaron de a alguien, algo. Sí. los restos de algo, y empiezan a analizarlo y luego se dan cuenta que esos siguen vivos también. Ese es el que ataca ¿cuál era? Greedy. No, No, a Windows, creo. En la escena en la cual le están está haciendo... con Windows y está con el de gafitas, sí, el calvito. Ahí es cuando ataca Ah, sí, ¿verdad? A Bennings. a Benin, sí, Sí, ataca a sí, Benin, sí. sí, correcto, Y correcto. Es entonces ahí que ya literalmente es cuando todo se transforma, pues, y cambia la cosa, pues. eh, sí, Empieza realmente, y ahí sí ya empieza realmente el suspenso, porque ya todo el mundo está en la misma sintonía. Nosotros como audiencia y los actores, pues los personajes, ya estamos en la misma. Ok, listo, vamos a ver cómo identificamos quién es el alien y vamos a ver cómo nos salvamos. Y ya, mejor dicho, ese es el segundo acto, realmente empieza ahí y nunca para ya. Realmente ya la sí. película nunca para. Y ahí está, bueno, sí, hay como todo ese build-up al momento en el cual sucede esta escena, en la cual ya todo se empieza como claramente a desarrollar. Y luego viene, no sé si llamarlo como la otra parte, como el otro acto, pero es toda la escena en la cual están intentando saber quién es o quién no es Mm, humano, mejor, cuando hacen la prueba con la sangre y van amarrando de a uno en el sofá a los demás miembros y empiezan a sacar sangre de cada uno y calientan un cable creando uno de los lanzallamas. Y esa escena, la tensión de esa escena es extraordinaria. es completamente porque uno también está, McGrady, Russell piensa que el como coronel o el militar con la Sí, el pistola capitán, es uno, es el como, sí, capitán, sí, es como probablemente uno de los aliens, porque él era el único que tenía acceso a la sangre y que querían hacer unas pruebas de sangre, pues querían como hacer, o sea, sí, desde el principio se veían con sangre, era que podían de pronto descubrir quién era el alien o no. Y es maravilloso como se desarrolla porque en el momento que encuentran con el alien, se empieza a transformar y se come al pobre Windows exacto. y, y ya luego, luego que le da el infarto al gordo, como al gordo, que lo empiezan a resucitar y ahí es cuando, oh, que es la escena que hablábamos ahora, de que el pecho se le abre y de verdad, si no lo han visto, perdón por dañarles esta escena, pero vale la pena verla mil veces. Así sepan qué va a pasar. Es impresionante. Hay que verla una y otra vez. Sí. De las mejores escenas. También me gusta mucho, bueno, ya cuando quedan pocos y han tomado la decisión que van a volar la estación, la van a explotar porque no quieren que haya Escape. nada, sí, que no haya ninguna posibilidad que el equipo de rescate se lleve este alien a una zona civilizada. Y bueno, como todo ese setup
que van de diferentes partes quemando la estación, lanzando dinamita y luego bajan al sótano. Las luces, el sonido, pues, la banda sonora de Ennio Morricone, que es muy como un bajo, como pulsante, como tun, 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 que está constantemente sonando, las luces que son muy rojas, con todo ese ambiente blanco de la nieve. Sí, Tiene cómo se tanto reflejan las luces en carácter, la nieve, sí, era impresionante. es impresionante el carácter que tiene esta película, como la calidad de imagen, es increíble. Me hubiera gustado, la semana pasada mencionábamos ojalá hubiéramos podido ver esta película en cine. Esta es otra de esas que me hubiera encantado verla en su momento, porque lo que mencionaba Pablo al principio de las escenas en la nieve, en el glaciar, y ya luego esta última escena también con esas sombras y no te voy a negar que la tormenta fue la que me pareció como que no parecía una tormenta de verdad de nieve, Sí, la verdad no pero se veía, era adentro mucho la sí. tormenta, pero no se veía mucho, Sí, esa fue como debe que ser dijeron que viento el listo, frío, y no se ven. pasémosla. Sí, Pues sí, llegaban cubiertos de la nieve, pero no mostraban afuera. Entonces, me imagino que hacer el efecto de la tormenta era mucho para mostrar y no decir. Pero adentro, no sé cómo lograron ese efecto de ese depósito viejo y era donde estaba el generador, que me pareció muy, muy impresionante, muy bien hecho. En especial, cómo se refleja la luz en la nieve, fue excelente. Y el es excelente. suspenso de Y el peso. caminando en las sombras, como aparece Clark, creo que se llama, y le inserta las manos en él, La mano y en la dentro de la piel. mano, sí, Son unos efectos especiales prácticos muy desquestantes. No te voy a negar que está muy bien todavía hecha. Y son muy avanzados. sí, por cierto, el es Bill Bottin, creo, el de los efectos. Director. No, disculpa, Rob Bottin, que tenía 21 años cuando hizo esto. Y él había trabajado antes con Stan Winston en The Howling, que es la película de los hombres lobos. Sí, me acuerdo, claro, eso lo he visto Sí, mucho tiempo, era sí. como el equipo de él, pero esta fue su primera película trabajando él solo los efectos y me acuerdo mucho de Howling, el aullido, que no me impresionaron tanto los efectos como me impresionó acá. Entonces se ve que aprendió y superó aún más lo que había hecho antes. En especial que hay lo que mencionas ahora mm, como ese, a pesar de que se ven artificiales, pues de que no son humanos, pues de que no son naturales, y es parte de la gracia, ¿sí? O sea, sí son muy orgánicos, ¿cierto? O sea, literalmente se ve la piel pero lo más interesante es como como esculpen, porque se nota que es una escultura, pero mezclan como diferentes caras y diferentes partes de los cuerpos y diferentes animales, en especial pues como en la última representación visual del monstruo y cuando la parte de la boca también muestran dos caras, por ejemplo, o sea, muestra como que intenta poner la cara aquí en la mitad, sale una cara del cuerpo, del torso, y está la cara aquí donde está normalmente. Es muy, muy bien hecho. Muestran como, luego muestran, sí, o sea, son efectos especiales muy, muy bien pensados y muy, ahora no sabría cómo decirlo, originales, pues en ese sentido, pues. Sebas, ¿sabes qué estaba pensando bueno, cuando mencionabas lo de este monstruo y cómo estaba hecho a partir de diferentes partes, sobre todo de las caras de personas y de los perros? Estaba pensando que en Aliens, la segunda, de Ridley Scott, cuando entran los Marines a buscar a los colonos, encuentran todas las paredes cubiertas con los cuerpos y solamente se ven las cabezas fusionadas con la masa orgánica del alien en Aliens. Tal vez puede haber aquí como algún tipo no sé, como Inspiración. de inspiración, esa es la palabra que estaba buscando, inspiración de lo que hizo Boten en The Thing. Y sería muy interesante porque sería una especie como de círculo, porque obviamente The Thing se inspiró mucho en Alien la Alien. primera, y ahora Aliens la segunda podría haberse inspirado bastante en su gráfico del monstruo de lo que hizo Carpenter y Botin en esta, Probablemente, probablemente. probablemente. Y yo creo que luego ya cuando aparece el abismo también de
de Jim Cameron en los 90. Hay también mucha inspiración porque precisamente el alien en esa película reproduce también a los humanos, ¿no? Entonces, y muestra como diferente, pero no es tan tan orgánico y tan in the flesh, pues al final, pero sí es como uno ve como ese ciclo de que están tomando cada uno de las otras. Sebas, ¿te parece si hablamos del final? Sí, está bien, claro. ¿Cómo lo interpretas? Quiero que me des tu opinión. Porque lo que tiene maravilloso esta película es que es espectacular de principio a fin y tiene un final que cada quien lo puede interpretar de una forma muy diferente. ¿Te refieres a que si, ¿cómo es que se dice? Childs. Charles. Sí, Childs y Childs y McCready. McGrady son los últimos sobrevivientes después de que Childs desaparece durante un rato. Entonces no sabemos al final si Childs también fue convertido por el alien o no. Lo único que sabemos es que pues, van a morir porque ya destruyeron todo el generador, ya no tienen acceso a la electricidad, van a tomar hasta la muerte. Sí, creo que ese a libre interpretación, la verdad, yo diría que de pronto sí es Childs, pero pues a la final no podremos saberlo. Hay un montón de teorías en diferentes sitios y uno se empieza a buscar diferentes críticas en internet sobre The Thing. Y son conflictivas porque, por un lado, em, el mismo John Carpenter en un Q&A en uno de esos festivales en Estados Unidos, alguien le preguntó que cuál de los dos era humano y cuál era un alien. Y aparentemente lo que Carpenter respondió era que para él era muy obvio y que no entendía por qué la gente no se daba cuenta que cuando respiraba McCready salía humo, cuando respiraba Charles no había humo del aliento, supuestamente. Cuando vi la película intenté mirar, pero desde el punto de vista de Charles, del personaje, no, la luz no me permite ver si yo no oí un aliento, pues como un humo. El de McCready es muy obvio, el de Charles no es tanto. También hay otra cosa, bueno, no sé, tú te viste el prequel, la Sí, de, hace sí, tiempo, sí, no hoy, pero hace tiempo. tengo entendido que en esa película explican un poco más que la cosa, que The Thing, al ser orgánico, no puede imitar los componentes que no son orgánicos, o algo así, que las partes que son metales y demás no nos puede imitar. Sí, sí. Sí, bueno, lo leí que supuestamente esa explicación también aplicaba a esta película que John Carpenter dijo que sí, que era verdad, que en su mente la cosa solamente podía la parte orgánica reproducirla. Eh, Charles al final creo que tiene un arete. Entonces, Mm, aparentemente es humano, porque no debería tenerlo. Y hay una última teoría grande, que supuestamente la botella de whisky que tenía el personaje de Kurt Russell al final no era whisky, porque cuando ellos estaban volando, incendiando las diferentes habitaciones de la estación, habían hecho cócteles Molotov. Se ven en esas escenas que tiraban botellas. No solamente era dinamita, eran botellas para que se incendiara la sí, me estación. acuerdo. Sí. Entonces, dice esa otra teoría conspirativa, que esa botella no era whisky, Yo era, sé. era kerosene. Y por eso, cuando McCready le da el whisky a Charles y que él lo toma, bueno, esa botella, McCready se ríe. Hay un momento en el cual como que él se ríe y se queda ya callado, esperemos a ver qué pasa. Y él no tomó. Entonces, puede ser que la cosa no sabía que eso no era whisky. Es Y sabes que eso fue conflictiva. algo, sí noté que él no tomaba y le entregaba la botella. Y que se reía, como que hacía, luego de que el otro tomara, y como que siempre me pareció muy curioso, y cuando leí esto dije, o hay gente muy desocupada en internet que se inventa esto, También, o puede que sea verdad, las dos cosas no son excluyentes, Pablo. es verdad. Pero bueno, ese final, como decís, Sebas, es abierto. Para nuestros oyentes, el final quedan los dos solos, McCready y Charles, luego de que todos los demás mueren en la estación, o muertos por la cosa, o O muertos este, o entre ellos. Y vale, y así termina la película con un zoom out
a la oscuridad. Igualmente volvemos a ese terror cósmico en el cual todo termina en un cierre oscuro, en un zoom out oscuro y termina la película. Es una obra maestra, una obra maestra. Sí, no, la verdad es fenomenal. Fue muy bueno volverla a ver después de hace tantos años y me gustó mucho pues otra vez. Tiene muchos elementos que la verdad vale la pena que la gente lo vea y aún si uno lo compara con películas modernas, está al nivel de cualquier película moderna y vale la pena pues como verla en producción, en cinematografía, en sonido y en especial efectos especiales prácticos. Esos efectos especiales prácticos no se ven hoy en día de No, esta calidad. ya no los hacen así. No. Sebas, ¿quieres que hablemos un poco ya de lo que viene después? Porque creo que hemos puesto una barra muy alta. We set the bar high con esta para este género del horror cósmico, el terror cósmico. ¿Cuál es la próxima que vamos a ver? Bueno, para la próxima entonces voy a nominar una película de Alex Garland que se llama Annihilation, protagonizada por Natalie Portman. La película es del 2018 y también se categoriza dentro de esta de drama, como horror cósmico. Y es dentro de las listas, normalmente sale como uno de los tops, normalmente entre los 5 y 10 primeros de este género. Entonces, Pablo y yo ya la hemos visto, pero hace tiempo que no la vemos, entonces vamos a redescubrir cosas nuevas y vamos a ver cómo se compara con The Thing, que definitivamente es un punto muy alto para escalar. Vamos a ver si logramos, porque no queremos incluir, por ejemplo, Alien o otras películas que son muy obvias en el género y que ya de por sí hay mucho para comparar con esas. Pues The Thing de por sí es una muy conocida, es una película de culto, pero Annihilation, que es un poquitico más moderna, nos gusta explorarla, y en especial que tiene elementos que en su época a mucha gente no le gustaron, a otra gente sí le gustaron, entonces vamos a ver cómo descubrirla 5 años después, a ver cómo, bueno, no, 6, 7 años después, a ver cómo nos parece. Entonces, muchísimas gracias a todos, les agradecemos su tiempo, les recordamos que pueden escribirnos a cinemajampodcast@gmail.com, donde pueden mandarnos sugerencias de géneros y otras películas dentro de este género. También les pedimos que por favor se suscriban y compartan con sus conocidos para que por favor disfruten del podcast y nos acompañen. Y bueno, hasta la próxima y sigan viendo películas. Muchas gracias a todos y nos vemos en una semana para discutir Annihilation y seguir con nuestra serie de horror cósmico. Muchas gracias a todos. Chao.